Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Espero que os encontréis todos bien. Vale, hoy vamos a ver una sesión, ¿de acuerdo? Que es dentro de la asignatura de normativa para el aprendizaje a la conducción, ¿vale? Es de la segunda evaluación, vuestra segunda parte. ¿Qué sucede? Que este año es un poco atípico con todo esto del confinamiento y demás, entonces no preparéis solamente la primera parte, hay que avanzar un poquito también con vistas a la segunda evaluación, ¿vale? No tenemos muy claro cómo lo va a programar la DGT. De momento no han dicho nada, simplemente han anulado las fechas, tenéis anuladas las fechas y hasta esperar más noticias, ¿vale? Los examinadores, como ya sabéis por las noticias, siguen sin examinar y las escuelas seguimos sin actividad, ¿vale? Voy a hacer una prueba de sonido, a ver qué tal me escucháis, ¿vale? César, Gregory, Marc, Pascual, ¿qué tal me estáis escuchando? Bien, veo que César ya me escucha. Muy bien. Entonces era simplemente probar el sonido para no tener ningún problema, ¿vale? Yo soy Jezabel, os estoy echando una mano en algunas asignaturas, ¿vale? Soy profesora que está cooperando con Master para que os sea más sencillo sacar esta fase a distancia, ¿vale? En estos momentos estoy en activo, soy profesora de formación vial, también soy la directora de mi escuela, ¿vale? Como veis ya también de otros días, tengo experiencia en la enseñanza de las cosas del transporte, sobre todo estoy más especializada en lo que es mercancías peligrosas, ¿vale? Ya os daréis cuenta cuando ejercéis esta profesión que no nos quedamos solamente con los permisos, solemos ampliarla también a la parte del transporte, ¿vale? Los objetivos de esta sesión, bueno, pues los objetivos básicos van a ser identificar los diferentes tipos de enseñanza de conducción, ¿vale? Ya os daréis cuenta que hay tres maneras teóricas que tenemos, pero en España solo hay una, ¿vale? Pues eso, identificar bien qué es la forma teórica y lo que se hace en España. Describiremos la licencia de aprendizaje, ¿vale? Que esto no estáis acostumbrados porque no se suelen ver. Examinaremos la enseñanza de la conducción en otros países, ¿vale? Y analizaremos la normativa de las escuelas particulares de los conductores, ¿vale? Estos son los objetivos de esta sesión. Identificar, describir, examinar y analizar, ¿vale? Contenidos que vamos a ver del tema 1 de esta asignatura, normativa de aprendizaje, ¿vale? La introducción hacia lo que es la normativa, la licencia de aprendizaje y la conducción acompañada, ¿vale? Y una parte del tema 2 que veremos serán las cuestiones generales de las escuelas particulares de conductores, ¿vale? Y luego también veremos una parte de los elementos de las escuelas particulares, los elementos mínimos, ¿vale? Entonces vamos a ver de esta asignatura el primer tema completo, ¿vale? Y una parte del tema 2, casi la mitad del tema 2. Bueno, lo primero que vamos a ver son conceptos generales, ¿vale? El aprendizaje de la conducción, ¿vale? Puede realizarse de tres maneras. Esto es teoría, ¿eh? Teóricamente nos dice la legislación que se puede realizar de tres formas diferentes. En las escuelas particulares de conductores, en los centros oficiales, ¿vale? Y libremente. Luego veremos que en España solo tenemos, la única manera que tenemos del aprendizaje a conducir es en las escuelas particulares de conductores, porque no tenemos centros oficiales, salvo los que tienen las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Las Fuerzas Armadas tienen un centro oficial de escuela de conducción y la Guardia Civil, ¿vale? Y luego veremos que libremente, en concreto en España, tampoco se puede aprender libremente la conducción. Entonces, en la teoría tenemos tres maneras, ¿vale? En teoría tenemos tres maneras de realizar el aprendizaje de la conducción, con las escuelas particulares, con los centros oficiales, ¿vale? O libremente. Pero ya os digo que en España solamente la única manera que tenemos es con la escuela particular de conductores o luego vemos la licencia de aprendizaje, ¿vale? El Real Decreto Legislativo,
donde recoge la ley de seguridad vial, ¿vale? Lo sabéis, o sea, el decreto legislativo 6/2015, que es la ley de seguridad vial, ¿vale? Nos marca en esa ley que la enseñanza la va a ejercer los centros de formación, ¿vale? Pues una cosa es la teoría y luego la legislación que acota, ¿vale? ¿Qué nos dice más esta ley? Que una misma, ¿vale? Una misma escuela matriz, ¿vale? Puede tener diferentes sucursales, manteniendo titularidad, ¿vale? Y denominación. Por ejemplo, una autoescuela llamada Autoescuela Zaragoza, por ejemplo, porque yo soy de Zaragoza, ¿vale? Que no hay ninguna aquí que se llame exactamente así. Autoescuela Zaragoza. No tiene que tener solamente, no puede, o sea, no hace falta que solo sea uno y luego todo lo que abra ese titular, diferentes escuelas cambian el nombre. No, puede haber una escuela matriz, ¿vale? Y diferentes sucursales en diferentes sitios, ¿vale? No necesariamente, ¿vale? Tiene que estar siquiera en la misma provincia, que eso es una modificación del reglamento propio de las escuelas particulares, que hubo una modificación en el 2010, ¿vale? Ya lo iréis viendo, que una cosa es lo que dice el reglamento y luego la modificación, ¿vale? La autorización de apertura de esa escuela, ¿vale? Es válida para todo el territorio nacional, ¿eh? Entonces, vale para todo el territorio nacional, ¿de acuerdo? Y luego nos dice que en el artículo 41 del Reglamento General de Conductores, en el mismo Reglamento de Conductores, nos marca que la enseñanza la va a realizar en España las escuelas particulares, salvo que sea un examinador encargado de la calificación de las pruebas, ¿vale? O el aprendizaje mediante licencia de aprendizaje, que luego veremos, ¿vale? Entonces, esa es la única excepción. Las únicas dos excepciones es que el examinador esté encargado de la calificación o que estemos realizando el aprendizaje con una licencia de aprendizaje. Si no, en España el aprendizaje de la conducción se realiza en las escuelas particulares de conductores. Nos lo dice varias normas, nos lo dice la Ley de Seguridad Vial, nos lo dice el Reglamento de Conductores y luego vemos el propio reglamento de las escuelas, ¿vale? Que regula el funcionamiento. Licencia de aprendizaje. Esto es una cosa rara que no se suele ver porque es bastante complicado que el aprendiz o el alumno consiga los medios, ¿vale? Pero que sepáis que existe. Una norma. La norma general os dice que en España el aprendizaje por libre está expresamente prohibido, ¿vale? Entonces, por libre no puede coger un alumno, irse con un colega que conozca y que le enseñe a conducir, ¿vale? Esto sí que es importante que se lo digáis a los alumnos que tengáis en la escuela porque tienden, ¿vale? Pues a irse los fines de semana con algún familiar, a algún sitio a practicar con el coche, ¿vale? Recordarles, no les prohibáis porque no podéis prohibirles, pero recordarles, ¿vale? Que la legislación, ¿vale? Expresamente nos dice que está prohibido y es uno de los delitos de la seguridad vial, ¿vale? Recogido en la ley, ¿de acuerdo? Luego, en la orden ministerial del 29 de julio del 81, fijaros qué fecha, ¿vale? Del año 81, regula esta licencia de aprendizaje de la conducción, ¿vale? Ninguna norma ha anulado esta orden ministerial, sigue estando en vigor, ¿vale? Por eso está recogida como excepción a esa norma general, ¿vale? De que se realicen las escuelas particulares, ¿vale? Requisitos que están recogidos en el reglamento de conductores, que solo se puede conceder por una vez, ¿vale? Tiene que haber un acompañante, ¿vale? Que esté a cargo del doble mando, o sea, el vehículo que se vaya a emplear para el aprendizaje, para esta licencia de aprendizaje, ¿vale? Tiene que disponer de doble mando, ¿vale? Y solo sirve para los alumnos que quieran sacar el permiso B, pero en la modalidad ordinaria, ¿vale? Que no tengan ninguna, o sea, ninguna limitación que pasase a permiso extraordinario, ¿vale? Tendría que ser un permiso B ordinario, normal. Entonces, ya veis que es bastante limitado, ¿vale? El solicitante, el aprendiz que solicita que se le conceda una licencia de aprendizaje, bueno, pues tiene que ser español, residente o persona miembro de la Unión, ¿vale? Como siempre. Sobre todo, no estar privado del derecho a conducir, ¿vale? Que tenga las aptitudes psicofísicas para poder tener el permiso B en condición ordinaria, ¿vale? Que no tenga ningún problema que le haga tener alguna limitación, ¿vale? Luego,
que tenga superadas las pruebas teóricas. Cuando solicita la licencia de aprendizaje tiene que tener la teoría aprobada, ¿vale? Y en esa solicitud tiene que designar un acompañante, ¿vale? El acompañante, quien va a estar a cargo de los dobles mandos, pues tiene que tener una relación con ese aprendiz, ¿vale? Con ese alumno. Tiene que ser pariente, amigo, algún vecino, ¿vale? Tienen que ser conocidos. Y no, o sea, y no puede cobrar, tiene que actuar gratuitamente. Es un favor que le está haciendo, ¿de acuerdo? No puede haber lucro por parte de este acompañante, ¿vale? El acompañante tiene que tener como mínimo el permiso B, ¿vale? Con 5 años de antigüedad, ¿de acuerdo? No está sancionado por faltas graves o muy graves de la Ley de Seguridad Vial recogida en el artículo 65, ¿vale? No está sancionado en los últimos 5 años. Nos pide la antigüedad del permiso B 5 años como mínimo y no está sancionado por faltas graves o muy graves, ¿vale? Por el artículo 65 de la Ley de Seguridad Vial en esos últimos 5 años, ¿vale? Os lo he puesto aquí porque no soléis buscarlo, ¿vale? Pues es conducción negligente, arrojar elementos en la vía que puedan producir incendios o que puedan provocar accidentes de circulación, incumplir las disposiciones de las limitaciones de velocidad, ¿vale? Circulación sin alumbrado, realización de señales, y, o sea, en las obras y, o sea, realizar en las vías obras o cambiar de la señalización o modificación o deterioro de alguna señalización, ¿vale? También, ojo, conducir bajo los efectos del alcohol, de las drogas, ¿vale? Incumplir el someterse a los controles, ¿vale? Circulación en sentido contrario, exceso de velocidad en 50%, o bueno, perdón, exceso de velocidad no, exceso de los tiempos de conducción en un 50% o minorización, ¿vale? En un 50% de los tiempos de descanso. Entonces, estas infracciones que os pongo ahí, que os estoy dejando un tiempo para que no las tengáis que buscar en la Ley de Seguridad Vial, ¿vale? La Ley de Seguridad Vial, esto es el artículo 65, que os hace referencia, ¿vale? En vuestro manual, que nos pone que sanciones por lo que nos está diciendo que el acompañante de ese alumno para esa licencia de aprendizaje tiene que tener 5 años como mínimo de permiso y en los últimos 5 años no haber sido sancionado por ninguna de estas infracciones que veis ahí, ¿vale? Seguimos. Luego, también el acompañante no ha tenido que ser autorizado como acompañante de otro alumno, ¿vale? En los últimos 12 meses. No puede estar aquí acompañando a todos uno tras otro, ¿vale? En los últimos 12 meses no ha tenido que estar autorizado para acompañar a otro alumno, ¿vale? Tampoco pueden decretarse acompañante como profesor, o sea, los que tengan el certificado de formación vial, ¿vale? Salvo que estéis enseñando a vuestra pareja, a vuestros hijos, a vuestros padres o a vuestros hermanos, ¿vale? El acompañante es el que está considerado como el conductor, el que está al mando de los dobles mandos, ¿vale? Al control de los dobles mandos. Una vez expedida esa licencia de aprendizaje por la Jefatura Provincial de Tráfico, ¿vale? La modificación, la sustitución de ese acompañante tiene que venir con previa autorización de esa Jefatura Provincial. No puede ser que se conceda para un aprendiz y un acompañante y luego sea cambiado ese acompañante, ¿vale? Tiene que tener autorización del que expide la licencia de aprendizaje, ¿vale? Y ese acompañante puede ser sometido por esa misma Jefatura Provincial, ¿vale? Antes de conceder la licencia, puede ser sometido a pruebas, tanto teóricas como de habilidades y como de comportamientos, ¿vale? Se puede someter a pruebas para verificar que es apto para ejercer la función de acompañante de ese aprendiz. Los vehículos para la enseñanza tienen que ser turismos de uso corriente, ¿vale? Con una longitud mínima de 3,5 metros y no pueden venir con ninguna modificación, ¿vale? Como sale de fábrica, no le podemos modificar nada. Tiene que ir provisto de embrague y cambio de velocidades no automático ni semiautomático, ¿vale? Lo más normal es que sea manual. Tiene que disponer del doble mando, ¿vale? Esos 3 pedales adicionales para el acompañante y aparte tiene que tener los dispositivos, ¿vale? Los chivatos que llamamos nosotros vulgarmente, que hagan detectar que se usa esos mandos, ¿vale? El día de la prueba. Va a ser con
con un chivato de luz, ¿vale? De luces para que el funcionamiento que esté encendido esté apagado y luego un sensor sonoro que va en los pedales, ¿vale? Que en cuanto accionamos el pedal hay un sonido, un chirrido, ¿vale? Tienen que tener como mínimo 2 espejos, ¿vale? Un exterior, acordaos que por normativa del reglamento de vehículos, el exterior que es obligatorio es el izquierdo siempre, ¿vale? Pues tiene que tener uno exterior y uno interno. Luego veremos que este es el vehículo para el aprendizaje. Luego para el vehículo, para el examen les exigen otras cosas, ¿vale? Les adicionan. Tiene que estar este vehículo registrado en el registro de vehículos de la DGT, ¿vale? Y tiene que estar a nombre del acompañante o del aprendiz o de algún familiar. No puede ser un coche que alquilen, no. ¿Vale? El vehículo lo aportan ellos y tiene que estar a nombre del aprendiz o del acompañante o de algún familiar que les deje, ¿vale? No puede ser utilizado simultáneamente ese vehículo para más aprendizajes, ¿vale? Durante que esté válida la licencia del aprendizaje. Entonces, es una licencia de aprendizaje por vehículo y no puede ser utilizado para más. El vehículo que esté en función con licencia de aprendizaje llevará la L, ¿vale? Ya sabéis, la L roja que marque abajo prácticas, ¿vale? Fondo rojo, L blanco, abajo tiene que poner explícitamente prácticas y las dimensiones son 20 centímetros de ancho por 30 de largo, ¿vale? Las L's de las autoescuelas son azules, fondo azul, ¿vale? Entonces esta de la licencia de aprendizaje es roja. El vehículo que tiene que ir al examen, vale, pues es lo mismo, de uso corriente, pero aquí ya nos exige que la carrocería sea cerrada, ¿vale? Que tenga 2 puertas laterales, hasta 3.500 kilos como máximo y 3,5 metros de longitud como mínimo, ¿vale? Tiene que tener 2 espejos exteriores a cada lado y 2 internos, como los que llevamos en los coches de autoescuela. Fijaos, para el aprendizaje solo les exigen 2, un exterior y un interior, pero para el examen, ¿vale? Aquí cambia. Son 2 exteriores a la izquierda, 2 exteriores a la derecha, 2 interiores. En total son 6 espejos lo que se les exige, ¿vale? Luego ese vehículo tiene que tener un buen mantenimiento, ¿vale? Tiene que estar limpio, ¿vale? Condiciones salubres para utilizar ese vehículo. Tiene que tener toda la documentación en regla, ¿vale? Tiene que estar al corriente de la ITV. Toda la documentación en regla, el seguro es importantísimo porque al seguro hay que notificarle que ese vehículo va a ser empleado para el aprendizaje, ¿vale? En este formato, con una licencia de aprendizaje, para que la amplíen el seguro, porque si no, no estará cubierto, ¿vale? Limitaciones que tiene este tipo de aprendizaje. Bueno, pues en vías urbanas, como máximo, podrán circular a 40 kilómetros por hora, ¿vale? Y en vías interurbanas hasta 80 kilómetros por hora. Las escuelas no tenemos límite, pero esta licencia de aprendizaje sí, ¿vale? Como máximo 40 kilómetros por hora en ciudad y 80 kilómetros por hora en vías interurbanas. En ningún caso, ¿vale? Con esta licencia se le puede enganchar un remolque, ¿vale? Para circular por autovías, autopistas y carreteras, ¿vale? No podrán hacerlo tanto en festivos como en sus vísperas, ¿vale? Entonces, si tenemos una licencia de aprendizaje, ¿vale? No podemos circular por vías interurbanas, ¿vale? Cuando sea festivo o víspera de festivo. ¿Vale? Para practicar las maniobras, lo tendremos que hacer donde nos designe el ayuntamiento que corresponda, ¿vale? Y luego, en el artículo 6 del reglamento, ¿vale? Perdón, del reglamento, no, de la orden ministerial, ¿vale? Nos dice que esta licencia, como os he dicho antes, solo puede ser otorgada por una vez y tiene como máximo 8 meses de validez, ¿vale? En el artículo 53 del reglamento de conductores nos dice que las pruebas son acto o no acto, ¿vale? Y que cada prueba, una vez decretada acta, tiene validez 2 años. ¿Qué sucede con esta licencia de aprendizaje? Bueno, que el alumno saca la teoría, tiene 2 años, ¿vale? Para sacar y aprobar la práctica, declararse apto en la práctica, ¿vale? Pero la licencia solo dura 8 meses. Si en esos 8 meses no has sido capaz de aprobar, ¿vale? De que le declaren apto en la parte de práctica, ¿vale?
no puede ampliar, no puede renovar esa licencia de aprendizaje, ¿vale? Porque tiene validez exclusivamente 8 meses, ¿vale? Entonces tendrá que ir a una escuela particular, ¿vale? Tendrá que volver, bueno, tendrá que ir a la autoescuela, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, las pruebas cuando se decretan actas duran 2 años, ¿vale? Pero la licencia de aprendizaje de la conducción solo dura 8 meses. Si el alumno es capaz de aprobar en esos 8 meses, no tiene ningún problema. Pero si no es capaz de aprobar en esos 8 meses, ¿vale? Ya no puede seguir aprendiendo con ese formato. Tiene que ir a una escuela, ¿vale? Particular de conductores. ¿Quiénes pide la licencia de aprendizaje? Pues la solicitud la tiene que presentar el aprendiz, ¿vale? El alumno, en la jefatura provincial de tráfico que le corresponda, ¿vale? O la que quiera sacar el permiso. Tiene que contar esa solicitud, ¿vale? De los datos de la persona que lo solicita, ¿vale? De los datos del acompañante y la firma de ambos, ¿vale? El que quiera aprender, el que le va a enseñar, el que le va a acompañar y la firma de las dos personas, tanto aprendiz como acompañante, ¿vale? Luego, tiene también que aportar, que acompañar la solicitud, ¿vale? La declaración del acompañante en la que no ha sido autorizado en los últimos 12 meses para ser acompañante de otra licencia de aprendizaje, ¿vale? Y también tendrá que hacer constar en la solicitud la matrícula del vehículo. Todo esto, aparte de todo esto que está dentro de la solicitud, tendrá que acompañar de la documentación que acredite que ese alumno ha pasado las pruebas teóricas, ¿vale? Y luego el justificante del seguro, ¿vale? En el que aparezca que ese seguro está, o sea, tiene consciencia y ha aplicado la cobertura del seguro para emplearlo, ese vehículo, en la enseñanza de la conducción, ¿vale? Tiene que específicamente el seguro, ¿vale? Eh, dar un justificante, ¿vale? Para que quede inscrito en la solicitud, ¿vale? La jefatura provincial de tráfico, una vez que revise toda la documentación y que esté en regla, expedirá la licencia de aprendizaje. Si no está en regla o no corresponde o no quiere, la deniega, ¿vale? Entonces levantará un acto denegando esa licencia de aprendizaje, ¿vale? Una vez que es concedido, el aprendiz, ¿vale? Puede iniciar su aprendizaje de esta manera. Pero siempre que realice las prácticas tiene que llevar la licencia encima y el DNI. Esto es el aprendiz, ¿vale? El que es el alumno. Y el acompañante tiene que llevar encima el permiso, ¿vale? De conducción. Lo básico es que es el conductor. Tendrá que identificar y tendrá que demostrar que tiene el permiso, ¿vale? Conducción acompañada. Esta parte os suena un poco a chino porque ya os digo que en España esto no existe. Esto es de países, Francia, Noruega, Estados Unidos, Suecia, ¿vale? El objetivo de este sistema es conseguir conductores más seguros. ¿Cómo lo consiguen? Pues porque la basa prácticamente, ¿vale? En la acumulación de experiencia. Tenemos modelos de enseñanza, ¿vale? El tradicional son pocas prácticas y es para superar el examen, ¿vale? Cuando tenemos una enseñanza de la conducción de calidad, aquí nos vamos a elevar, ¿vale? El número de prácticas, hay un número significativo de prácticas, ¿vale? Tenemos diferentes modelos, tenemos el modelo informal, que es el noruego o sueco, ¿vale? Que lo que hacen es, les bajan a los alumnos la edad mínima para empezar a hacer las prácticas, ¿vale? En vez de los 18 años, se las bajan a los 16, empiezan a hacer prácticas, así tienen tiempo de hacer muchas prácticas y cuando ya tienen los 18 años se pueden presentar al examen, ¿vale? Este es el modelo informal. Luego tenemos el modelo combinado, que originalmente, ¿vale? Es de Francia. Combina el aprendizaje que se da en las escuelas, ¿vale? De conductores con las prácticas acompañadas, ¿vale? Luego tenemos prácticas acompañadas por examen. ¿Vale? Esto se da mucho en Alemania, ¿vale? Y hay otra de las modalidades de Francia, ¿vale? Una vez que han aprobado el examen, siguen haciendo prácticas, ¿vale? Para acumular experiencia y ser mejores conductores, ¿vale? Y luego tenemos el modelo de lo que es licencia gradual, que esto es lo que hay en Estados Unidos, ¿vale? Que tienen un periodo de aprendizaje que son unas horas mínimas,
¿vale? Y también tienen unas horas mínimas de conducción. Cuando completan los 2 periodos, les conceden la licencia. Por eso dicen que es gradual, ¿vale? Unas horas mínimas de aprendizaje, ¿vale? Y luego también unas horas mínimas de conducción. Vamos a ver, ¿vale? En los diferentes formatos o modelos que tiene la conducción acompañada en Francia, ¿vale? Que es nuestro vecino y es prácticamente el que desarrolla este tipo de enseñanza, ¿vale? Esto se basa en una enseñanza de calidad, que vayan acumulando experiencia, ¿vale? Ahora vais a fijaros. El aprendizaje tiene 3 modalidades. Este aprendizaje avanzado de la conducción, hablaríamos que los chavales, como mínimo, los alumnos, tienen que tener 16 años, ¿vale? Y tienen que tener un nivel mínimo de formación académica, ¿vale? Es como una motivación. Sacan buenas notas y les dejan, ¿vale? Que pueden acogerse a este modelo de aprendizaje, ¿vale? Tiene que haber consentimiento paterno, porque son menores de edad, ¿vale? Y tiene que haber consentimiento, ¿vale? Por parte de la aseguradora. La aseguradora, ya os he dicho antes, ¿vale? Que tiene que constar que esos vehículos se van a emplear para el aprendizaje a la conducción, ¿vale? Van a durar este aprendizaje a la conducción avanzado, ¿vale? Aprendizaje avanzado a la conducción dura entre 1 año a 3 como máximo, ¿vale? Y tienen que realizar 3.000 kilómetros como mínimo, fijaros, ¿eh? Por eso quieren tanta experiencia, porque les marcan, ¿vale? Les dan un tiempo de 1 a 3 años, pero como mínimo tienen que haber realizado 3.000 kilómetros, ¿vale? ¿Cómo hacen esto? Porque van a llevar un registro. Aparte, ¿vale? Tienen 3 citas pedagógicas, ¿vale? Que tienen que realizarlas en las escuelas particulares, bueno, en las escuelas de la conducción, ¿vale? Entonces, esas 3 citas son obligatorias. Ahí, al principio, ¿vale? Se va a iniciar el aprendizaje avanzado. Conforme mitad, un poquillo más, se les evalúa, se les mira las fichas, cómo van y demás, y se resuelve problemas o dudas que tengan, ¿vale? Y luego al final, 3 citas obligatorias, ¿vale? Si se ha adquirido el nivel suficiente de destreza, ¿vale? A los 18 años se podrá presentar al examen, ¿vale? Fijaos, les baja la edad, a los 16 les dejan practicar, ¿vale? Tienen que hacer como mínimo 3.000 kilómetros, ¿vale? Cuando se ven preparados y han adquirido el nivel suficiente y tienen que tener 18 años, ya se presentan al examen, ¿vale? ¿Beneficios de aprender de esta manera, este aprendizaje avanzado? Pues tienen beneficios en el seguro, les abaratan el seguro, ¿vale? Y luego en Francia el conductor Nobel es durante 3 años, pues se le baja. En vez de 3 años ser conductor Nobel, serán 2 años como conductores Nobel. Otra manera que tiene Francia de enseñar a conducir, ¿vale? Del aprendizaje de la conducción, es lo que se llama conducción supervisada, ¿vale? Lo que hace es una experiencia suplementaria a las clases de la escuela de conductores, ¿vale? Puede ser porque quiera esa experiencia suplementaria al alumno o puede ser porque ha suspendido ya una vez el examen, ¿vale? Tienen que tener 18 años, ¿vale? Y consentimiento de la aseguradora, que sepa la aseguradora que el vehículo va a ser utilizado, ¿vale? Para mejorar en la conducción, ¿vale? En 3 meses, con este sistema, tienen que realizar 1.000 kilómetros como mínimo. Fijaos la cantidad de kilómetros que realizan. Entonces van adquiriendo bastante experiencia. Este sistema, conducción supervisada, tiene 2 citas pedagógicas obligatorias en las que tienen que ir a la escuela de conductores, ¿vale? Para que verifiquen, miren el desarrollo, ¿vale? Y se adapten, ese aprendiz se adapte a ese formato, ¿vale? No sé si os habéis fijado cuando vais a Francia o algún vehículo que viene de Francia, que llevan una pegatina en la parte de atrás redondita blanca con una A, ¿vale? A es de aprendiz, es que están utilizando estos sistemas, o aprendizaje avanzado, ¿vale? O conducción supervisada. Pues es una curiosidad, pues si lo habéis visto alguna vez es por eso, ¿vale? Y luego la conducción encuadrada, ¿vale? Esta conducción encuadrada, fijaos bien, es para jóvenes, ¿vale? Que están se están preparando para desarrollar una profesión relacionada con la carretera, ¿vale? Para diplomas profesionales que se llaman,
acuerdo? La pueden realizar desde que tienen los 16 años. ¿Vale? Lo único que para que les den este diploma profesional, les concedan este diploma profesional, está condicionado a que aprueben el permiso B y tengan 18 años. Fijaos, ¿vale? Es una combinación. Esto, por ejemplo, para el CAP, para el transporte de mercancías, los ADR, mercancías peligrosas, ¿vale? Lo que hacen es meterlos en esta conducción encuadrada, ¿vale? Son jóvenes que se quieren dedicar al transporte de mercancías, principalmente cosas relacionadas con la carretera, el transporte por carretera, ¿vale? Entonces, lo desarrollan a partir de los 16 años, es un técnico, ¿vale? Aquí en España se ha desarrollado ya el técnico superior en transporte logística, ¿vale? Y otro técnico que es el transporte de mercancías por carretera, ¿vale? Con vehículos pesados. Entonces, todo esto, ¿vale? Todo lo que es la formación profesional, estamos avanzando tanto de forma formal, ¿vale? Que estaríamos hablando de las escuelas, como los certificados de profesionalidad, que sería la enseñanza de forma informal, ¿vale? Luego, requisitos que tiene que tener el acompañante para las tres modalidades que hemos visto: aprendizaje avanzado, ¿vale? Conducción encuadrada y conducción, que no me sale ahora, supervisada, ¿vale? Por los requisitos del acompañante, las tres modalidades tiene que tener permiso B con una antigüedad mínima de 3 años, ¿vale? Designado en el contrato que suscriba el alumno con la escuela, ¿vale? Tiene que ir designado el acompañante que le va a acompañar en esta conducción, ¿vale? No tiene que el acompañante estar condenado por delitos contra el tráfico y tiene que haber consentimiento por parte de la aseguradora del vehículo, ¿vale? Y luego, este tipo de conducción, ¿vale? Acompañada lleva normas específicas, principalmente, ¿vale? En lo que es el límites de velocidad, ¿vale? Dos cosas. No confundir esta conducción acompañada, que será en Francia y será pues, en Noruega, suecos, Estados Unidos, ¿vale? Que en España no existe, ¿vale? No confundir esta conducción acompañada con lo que hemos visto antes, que es la licencia de aprendizaje, ¿vale? En España existe la licencia de aprendizaje. Ojo, que solo la pueden sacar una vez, válida para 8 meses, ¿vale? Y el acompañante como mínimo tiene que tener 5 años de permiso. Aquí no mezcléis las cosas, ¿vale? Que el acompañante aquí de esta conducción acompañada, ¿vale? En Francia, que es la que estamos viendo, en las tres modalidades la antigüedad como mínimo son 3 años, ¿vale? No mezcléis las cosas porque si no llegarán los test, como son muy directos, ¿vale? Y os podéis confundir, ¿de acuerdo? Una cosa es la conducción acompañada, que ya os digo que en España no existe, ¿vale? Y otra cosa diferente es la licencia de aprendizaje, ¿vale? Que en España sí que existe como excepción, ¿vale? No la suelen utilizar porque hemos visto antes la exigencia por parte del vehículo, pues a la larga no te sale a cuenta hacer esa inversión en el vehículo para luego simplemente utilizarlo como máximo esos 8 meses, ¿vale? Entonces, ojo con esto, no confundirlo para los test. Ahora vamos a pasar al tema 2, ¿vale? Este cuarto apartado son cuestiones generales de las escuelas particulares de conductores, ¿vale? Ya hemos visto que en España no hay escuelas oficiales, salvo las que tienen las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. En España la enseñanza se realiza en las escuelas particulares de conductores, vulgarmente llamadas autoescuelas, ¿vale? El Ministerio del Interior es el que tiene la competencia, ¿vale? De conceder la autorización de apertura, ¿vale? Para que una autoescuela, una escuela particular, pueda ejercer, ¿vale? Como centro de formación de conductores. Es ejercida esta competencia a través del organismo autónomo, ¿vale? De la jefatura provincial, o sea, jefatura central de tráfico, ¿vale? La autorización de apertura de los centros de formación viene, ¿vale? Ejercida por el organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico, pero la competencia la tiene el Ministerio de Interior, ¿vale? Esto lo dice la Ley de Seguridad Vial. En España, ya hemos visto antes que la enseñanza de la conducción se le encomienda, ¿vale? A las escuelas particulares de conductores, ¿vale? El Real Decreto 1295/2003 es el reglamento regulador de estas escuelas particulares, ¿vale? En este reglamento, que es propio, lo que hace es establece las normas y funcionamiento de las escuelas. Ojo, ese es el reglamento, pero hubo una modificación en la ley del 12 del 2012,
¿vale? Que adaptó este reglamento, ¿vale? Bueno, con esta ley lo que hizo es adaptar la normativa a lo que es el libre mercado, ¿vale? Porque antes estaba muy regulado el tema de las escuelas particulares, ¿vale? Y con la entrada y modificación de las leyes europeas, pues tuvo que adaptarse la legislación nacional, ¿vale? A la legislación, equipararse, ¿vale? Equipararse a la legislación europea, ¿vale? A abrir el mercado de las escuelas particulares. ¿Cómo hizo? ¿Cómo lo consiguió? Pues simplificando los requisitos para ser una escuela particular, ¿vale? Se basó en el principio de libertad de empresa, ¿vale? Que no estuviera tan acotado, y flexibilizó el régimen de funcionamiento, ¿vale? En este tema vais a ver que hacen siempre referencia a anterior al Real Decreto, ¿vale? Con el Real Decreto y luego posterior a esta ley. Definición. Pues el centro, la Escuela Particular de Conductores, es un centro docente que se encarga, ¿vale?, de impartir de forma profesional la enseñanza, ¿vale?, de la conducción, tanto de conocimientos como de habilidades, como de actitudes, ¿vale? Todos estos conocimientos, habilidades y actitudes ya sabéis que están recogidos en el Reglamento General de Conductores, que nos dicen qué es lo que las competencias que tienen que adquirir nuestros alumnos, ¿vale?, para ser conductores seguros, ¿vale?, y fluidos. Las escuelas particulares podrán realizar otras actividades, ¿vale?, pero siempre manteniendo la legislación, siempre cumpliendo las normas, ¿vale? Luego, las escuelas particulares también podrán gestionar documentación, ¿vale?, pero tienen que tener previa autorización del alumno. ¿Qué documentación puedes gestionar? Simple y llanamente toda la que tenga que ver para la obtención del permiso, ¿vale? Para los duplicados, renovación, eso no lo puede hacer la escuela particular, pero sí gestionar la documentación, ¿vale?, para la obtención del permiso, facilitarle los trámites al alumno, ¿vale? Pero el alumno nos tiene que dar autorización, normalmente en el contrato de enseñanza, ¿vale? También firman la ley de protección de datos y firman, ¿vale?, que nos conceden la autorización para hacer gestiones en su nombre para la obtención del permiso, ¿vale? Lo que es la parte administrativa. ¿De acuerdo? Luego la escuela tiene un principio de unidad, que se entiende, ¿vale?, que todas las secciones parten de una matriz, de una misma matriz, que tiene la misma titularidad y la misma denominación, ¿vale? Yo puedo tener autoescuela, como os he dicho antes, Zaragoza, ¿vale?, y tener una matriz y 5 sucursales, ¿vale?, o 5 secciones. A mí me gusta más llamarlas secciones. No es que tenga 6 autoescuelas, sino que tengo una con 6 secciones, ¿vale? Misma titularidad y misma denominación, ¿vale? Luego, solo necesita una autorización de apertura, que es válida en todo el territorio nacional, ¿vale? Las demás secciones se acogen a esa, ¿vale?, autorización de apertura, ¿vale? Y ya no están obligadas a estar en la misma provincia. Con el anterior reglamento, antes de la modificación de la que os he dicho, de la ley 12 2012, ¿vale? Antes de esa ley no podía existir las secciones fuera, ¿vale?, de la misma provincia. Ahora no hay ningún problema, no están obligadas a estar en la misma provincia las secciones. Puedo tener la matriz en Zaragoza y tener una sucursal, una sección en Soria, otra en Albacete y otra en Madrid, ¿vale? Si económicamente puedo sostenerlo, no hay ninguna limitación en base legal, ¿vale? Con una autorización de apertura, que es válida en todo el territorio nacional, ¿vale? Tengo, ¿vale?, diferentes secciones, una matriz y diferentes secciones, misma titularidad, ¿vale?, y misma denominación. Elementos de las escuelas particulares. Vamos a ver. Tenemos, en todas las escuelas, como mínimo, tiene que haber elementos personales mínimos y elementos materiales, ¿vale? Sin que estén recogidos dentro de los elementos materiales mínimos, ¿vale? En el artículo 3 del reglamento de escuelas nos dice
que cada escuela o sección, cada una de ellas, ¿vale? Tiene que haber un registro del libro de registro de alumnos, ¿vale? Las fichas de los alumnos, tanto de teoría como de prácticas, ¿vale? Como los contratos de enseñanza. Eso, que no es explícitamente está dentro de los elementos, tanto personales como materiales, también lo tenemos que tener en cada sección, ¿vale? Libro de registro, fichas de alumnos y contratos, ¿vale? Elementos personales mínimos tiene que haber el titular, el director y el personal docente, el profesor o profesora, ¿vale? Principales novedades respecto a lo que nos dice el reglamento de escuelas, pues hay un Real Decreto, ¿vale? De 369/2010 que modifica, ¿vale? Algunas partes de ese reglamento, ¿vale? Entonces, la modificación de ese reglamento es este Real Decreto, en el que ya nos dice que ya no es obligatorio tener 2 profesores, porque antes, ¿vale? Para las escuelas particulares, como mínimo, era obligatorio tener 2 profesores. Ahora ya no es necesario obligatoriamente tener 2 profesores, ¿vale? Y se anulan también las diferentes clases de escuelas particulares, ¿vale? Ya no existe esta clasificación de ordinaria, que era un titular, un director y un profesor, ¿vale? No existe tampoco el régimen especial de nominadas bipersonales, que eran 2 profesores y uno de ellos hacía la función de director, ¿vale? O la escuela particular unipersonal, que esta era rara, rarísima, ¿vale? En la que era un solo profesor, ¿vale? Que ejercía todas las funciones, pero en donde estaba ubicada la escuela no podía existir ninguna que ya tuviera autorización de apertura, ¿vale? Entonces estábamos hablando de un sitio que no estuviese ninguna escuela asentada, entonces para dar facilidad de que se sentara, pues limitaban de esta manera, pero era muy raro, ¿vale? Toda esta clasificación ya no existe a raíz de la modificación de esta última modificación con el Real Decreto, ¿vale? Ya no existen estas clasificaciones y ya no existe tampoco la necesidad de tener 2 profesores, ¿vale? Como mínimo en cada escuela. El titular, ¿quién es? Pues es el que figura, ¿vale? Inscrito en el registro de los centros de formación de conductores, ¿vale? Puede ser una persona física o jurídica, una empresa, ¿vale? Y es el que tiene la autorización de apertura, ¿vale? El titular es el que a su nombre está inscrito el centro en el registro del centro de formación, ¿vale? Y el que a su nombre es al que se le concede la autorización de apertura, ¿vale? El titular de la escuela. También el titular es el responsable de que esa escuela cumple la normativa, ¿vale? ¿Qué normativa? Pues la que regula la actividad de la escuela, ¿vale? Y que en todo momento reúne los elementos mínimos, tanto personales como materiales, ¿vale? Obligaciones que tiene el titular: comprobar y controlar que los elementos mínimos siempre se mantengan, ¿vale? Y cuando tenga alguna incidencia, está obligado a comunicarla a la Jefatura Provincial de Tráfico, ¿vale? También el titular está obligado a dar cuenta de cualquier modificación en los datos en los que se basó la concesión de esa autorización de apertura. Si hay alguna modificación, planos o ampliación del local o lo que sea, lo tiene que notificar a la Jefatura Provincial de Tráfico, ¿vale? Y luego, cuando se le convoque, ¿vale? Y con tiempo suficiente, tendrá que estar presente en las inspecciones y colaborar siempre con los funcionarios, ¿vale? De tráfico en esas inspecciones, ¿vale? Pero ojo, no está obligado a estar presente siempre, se le tiene que convocar, ¿vale? Y con tiempo suficiente. Se le convoca con tiempo suficiente, le comunican que va a haber una inspección y que tiene que estar presente, y él sí que está obligado en esas condiciones a estar presente en esa inspección, ¿vale? Y colaborar con los funcionarios que la realicen. El personal directivo, el director de la escuela, es el encargado de planificar, programar, ordenar, dirigir y controlar toda la acción formativa del centro, ¿vale? Requisitos: que tenga el certificado de director de escuela particular, ¿vale? Y que tengan la autorización de ejercicio como director. No solamente vale el certificado, sino que tiene que ser autorizado por la Jefatura Provincial
de tráfico que corresponda, ¿vale?, es autorizado a ejercer esa función, ¿vale? ¿Qué obligaciones tiene el personal directivo, el director o directora? Planificar y programar, ¿vale?, los contenidos del aprendizaje, ¿vale? Ya lo vimos, ya las semanas anteriores estuvimos viendo pedagogía, pues, el cronograma, la temporización, la evaluación, ¿vale? Todo el sistema, todo el proceso, controlar y planificar todo el proceso de la formación formativa, ¿vale?, de la acción formativa, estar presente cuando se le convoque en las inspecciones y colaborar con los funcionarios de tráfico en esta inspección, ¿vale? Y siempre que esté trabajando, ¿vale?, llevar encima y exhibir el distintivo de director cuando le sea solicitado tanto por los funcionarios de tráfico como por los agentes reguladores del tráfico, ¿vale? Cuando estamos trabajando tenemos que llevar los distintivos encima. Normalmente tienen que estar visibles, pasa que al final los perdemos. Entonces lo que hacemos es llevarlos encima, ¿vale? Personal docente, el profesor, es el encargado de impartir la enseñanza, ¿vale? Requisitos, pues tener el certificado de formación vial, de lo que estoy sacando ahora, ¿vale? Aparte de tener el certificado, estar autorizados para el ejercicio de esta acción, ¿vale? Nos autoriza la Jefatura Provincial de Tráfico. Obligaciones del docente, impartir eficazmente la enseñanza, ahí ya lo vimos en pedagogía, atender de forma continua la enseñanza práctica, esto es importante, no podemos abandonar los dobles mandos, ¿vale? Salvo que estemos realizando maniobras en circuito cerrado y no exista peligro, ¿vale? Pero ojo, no puedo llevar a más de un alumno, no puedo estar en el circuito cerrado y llevar 5 pilotando alrededor de mí como si fueran satélites 5 vehículos, ¿vale? Puedo no estar a los dobles mandos como excepción en circuito cerrado, ¿vale?, sin poner en peligro al alumno, pero solamente con un alumno, no simultáneamente con varios alumnos, ¿vale? Luego también tengo que acompañar a mi alumno a las pruebas prácticas, ¿vale? Si me ocurre cualquier cosa, puede venir otro profesor o el director del centro, puede ser que me ponga mano, pero como norma general tengo que acompañar a mi alumno a las pruebas prácticas, ¿vale? Siempre que se me convoque, siempre que se me solicite, estaré presente en las inspecciones y colaboraré con los funcionarios de tráfico en esa inspección, y cuando trabaje llevaré, ¿vale?, y exhibiré en caso de necesidad, porque me lo soliciten los funcionarios de tráfico o los agentes reguladores de tráfico, mi distintivo de profesor, ¿vale? Luego, el personal administrativo, otros, este no es mínimo, ¿vale? Lo normal es que lo tengan las escuelas, ¿de acuerdo? Es el personal administrativo, es el que se encarga de, pues, la gestión con el cliente, el papeleo y demás, ¿vale? Pero no es personal mínimo obligatorio que tenga que tener una escuela. Lo solemos tener, ¿vale?, para que echamos unas manos y nosotros dedicarnos a la enseñanza, ¿vale? Y lo que es el administrativo se dedica a las gestiones, ¿vale? El personal administrativo tiene que colaborar en las inspecciones de tráfico, ¿vale? Si hay una inspección, tiene que colaborar. Cuando realice gestiones, ¿vale?, de la escuela ante la jefatura provincial, deberá llevar, ¿vale?, deberá estar provisto de un documento que firme el titular, ¿vale?, en el que especifica que ese personal administrativo está haciendo las gestiones en nombre de la empresa, ¿vale? Esta acreditación por parte del titular no necesita avisado de la jefatura provincial, ¿vale? Hay veces que en vez de ir del personal administrativo de la escuela, estamos asociados, como en mi caso, estamos asociados, ¿vale? Y lo que es la asociación tiene administrativos que gestionan toda la documentación en las mismas condiciones. Da lo mismo que el administrativo, ¿vale?, sea por parte de la escuela o por parte de la asociación. Tiene que cumplir el mismo requisito, que esté acreditado como que hace funciones para una escuela o para una asociación, ¿vale? Prohibiciones. Esto de las prohibiciones son las incompatibilidades, ¿vale? Incompatibilidades. Tanto el personal que esté en activo, que trabaje en el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o la Guardia Civil o las policías locales, ¿vale?, y también el personal docente de las escuelas oficiales de conductores, no podrá prestar servicios, ¿vale?, a ninguna escuela particular de conductores. Entonces, ni los funcionarios de tráfico del organismo autónomo Jefatura Central, ni la Guardia Civil, ni los policías locales, ni los profesores de centros oficiales, ¿vale?, pueden prestar servicio en las escuelas particulares, ¿vale?, de conducción.
Luego, hay autonomías, comunidades autónomas, que tienen competencias de tráfico conferidas. Pues aquí, ¿vale? Nos dice que el funcionario que esté en activo y haciendo funciones en materia de tráfico o circulación de vehículos a motor no podrá, ¿vale?, prestar servicio a escuela particular. ¿Vale? Fijaos la diferencia. Nos dicen en las comunidades autónomas que tiene que ser personal activo y haciendo funciones, ¿vale?, en materia de tráfico o circulación de vehículos a motor. Sin embargo, todo el personal que esté destinado o que ejerza trabajo en el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, Guardia Civil, policías locales y personal docente de la Escuela Oficial de Conductores, hagan materia de tráfico o no, esos tienen incompatibilidad, ¿vale? Es la diferencia entre los dos tipos de funcionarios, ¿vale? Conclusión de esta sesión. Bueno, como os dais cuenta, la enseñanza se puede realizar teóricamente de tres maneras, ¿vale? Escuela particular de conductor, centros oficiales y libremente, ¿vale? Pero en España ya os dijo que la única manera de hacerla es en la escuela particular de conductores, excepto seas examinador de tráfico calificando, ¿vale? O la realices con la licencia de aprendizaje. La licencia de aprendizaje solo se puede dar por una vez, ¿vale? Válida por 8 meses. Si en esos 8 meses el alumno no ha sido declarado apto en el examen de circulación, no puede continuar de esta manera el aprendizaje y tiene que pasar, ¿vale?, a la escuela particular de conducción, ¿vale?, a las autoescuelas. Existe una conducción acompañada, que su objeto, ¿vale?, es que el conductor sea seguro a base de adquirir experiencia. Pero en España este tipo de conducción no existe, ¿vale? Luego, en las escuelas particulares tenemos elementos mínimos, tanto personales como materiales, que tenemos que tener, ¿vale? Y luego otros elementos que no están metidos como ni materiales ni personales, pero que también tiene que tener cada sección o escuela. El libro de registro de alumnos, las fichas de alumnos y el contrato de enseñanza, ¿vale? Esto es todo lo que os he preparado para esta sesión de hoy. Ahora voy a resolver dudas. ¿Tenéis alguna duda? Vale. Sí, mira, Gregory, cuando pongo RGC es Reglamento General de Conductores, ¿vale? Y cuando os he especificado que el reglamento era el de escuelas, os lo he dicho, ¿vale? Es que aquí os mezclan bastante. El artículo 41, en este caso, es del Reglamento General de Conductores, ¿vale? Gregory, te lo he contestado. Es que aquí mezclan un poco, ¿vale? En el Reglamento General de Conductores aparecen las escuelas particulares, en la Ley de Seguridad Vial aparecen las escuelas particulares de conducción y luego tenemos un reglamento que es específico nuestro, ¿vale?, que es el reglamento de las escuelas particulares de conducción, ¿vale? ¿Alguna duda más? ¿No tenéis ninguna duda más? Bueno, pues si no tenéis ninguna duda más, la próxima más, a ver, Pascual, a ver qué me dices, la dicen. Claro, Pascual, esa es la cosa, que no sale a cuenta montar el doble pedal para 8 meses, porque ya os digo, o sea, el acompañante en los últimos 12 meses no ha podido ser autorizado para otra licencia. El alumno tiene que conseguir un vehículo prácticamente o sea, con las mismas condiciones que un vehículo de escuela, ¿vale? Necesita el doble mando, necesita los espejos, necesita el chivato, ¿vale? Yo ahora que he adquirido un vehículo que me lo tienen que traer para la autoescuela, el montaje del doble mando son 800 euros, ¿vale? Entonces, claro, pues al final echas cuentas y pues al alumno no le sale cuenta irse a una escuela. Pero bueno, como tampoco los puedes obligar al 100%, tienen esa opción. Pero por eso no se utiliza, por eso a vosotros os resulta tan raro, porque yo en particular no lo he visto nunca, ¿eh? Aquí en Zaragoza, que tenemos bastantes escuelas y demás, no he visto licencia de aprendizaje. No se da cuenta. ¿Alguna duda más?
Bueno, chicos, pues cuidaros mucho. Nos volveré el martes en la tarde, ¿vale? A las 8 me parece, 8 8:15, y os prepararé la siguiente parte de esta asignatura, ¿vale? Seguiremos con lo que es elementos mínimos materiales, terminaremos el tema 2 y lo que no me dé tiempo del tema 3, ¿de acuerdo? Pues nada, pasar buen fin de semana y que sea leve este confinamiento que llevamos entre todos, ¿vale? Venga, hasta luego.